queridas y queridos oyentes, soy Inoa Hernández y les doy la bienvenida al podcast Aquelarre Lunar, un espacio de análisis, discusión, pensamiento crítico y divulgación en el que damos voz a las mujeres que día con día enriquecemos con nuestro talento, compromiso y pasión a la sociedad, la que lamentablemente muchas veces, diría que demasiadas, no nos da el reconocimiento que merecemos y nos hemos ganado. No alargaré más esta introducción para que sean Ariadna Solís y Manu Garrot los conductores de Aquelarre Lunar, los que nos guíen en el programa. Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro Aquelarre Lunar. Yo soy Ariadna Solís y conmigo se encuentra Manu Garrot. ¿Cómo estás, Manu? Muy bien, aquí en la hoguera del Aquelarre para empezar una conversación con una amiga, una profesionista y una gran persona. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, Rocío. Me encantaría que te presentaras, ¿no? En lugar de que nosotros presentemos todas tus credenciales, que nos cuentes un poquito acerca de ti, de a qué te dedicas, quién eres, quién es Rocío. Muchas gracias. Yo soy Rocío Valdés Latapí. Bueno, yo soy comunicóloga de formación, tengo una maestría en análisis político y medios. Me dediqué más de 10 años a los medios de comunicación, principalmente la televisión, producción de noticias, y luego pues mi vida fue virando hacia otros lugares distintos, primero a la docencia en universidades diversas, dando materias de producción de medios y después de política, pero después me enfoqué más en la inteligencia emocional y en la educación socioemocional y en la enseñanza de la meditación. ¿Cómo llegaste ahí? Porque de entrada tú dices tu carrera, tu actividad y ahora te dedicas, ¿cómo decirlo? ¿Eres una entrenadora en mindfulness? ¿Cómo lo definirías? Bueno, soy instructora de meditación. Me formé con una organización que se llama Atentamente Consultores, una organización mexicana, y con ellos estudié la certificación y con ello, pues me pude abocar un poco más a esto. Pero bueno, la pregunta que me haces es ¿cómo llego ahí? Si como de pronto estar haciendo producción de noticias, sí, claro. Paso a ser maestra de meditación. Sí, es muy interesante la pregunta que me haces, porque bueno, efectivamente sí, yo nazco en el seno de una familia católica numerosa, somos 6 hermanos, yo soy la mayor de 6, yo le llevo 18 años a la hermana más pequeña. Wow. Y somos 5 mujeres y un hombre. Entonces, pues yo crecí en un entorno bastante exigente, porque para tener 6 hermanos, había cierta exigencia de apoyar en casa con los hermanos, sobre todo las más chicas, las 3 más chicas, me tocó ser mamá de las más chiquitas. Entonces eso hizo que también yo retrasara un poco la maternidad, porque sí fui mamá chiquita, hasta que viví en casa de mis papás, que fue hasta los 23 años que terminé yo la carrera. Y bueno, estuve un buen tiempo viajando, me fui por Europa, anduve, como buscando algo, experimentar, vivir otras cosas, y después comencé a trabajar en la televisión. Y mi explicación de por qué trabajé ahí en producción, en un trabajo tan exigente, fue porque yo viví una infancia exigente, digamos. Yo sentí, al menos así lo sentí, a lo mejor mi madre puede no estar tan de acuerdo, pero bueno, al menos yo sentí mi infancia y mi juventud muy exigentes. Entonces yo me fui a buscar un trabajo exigente, que me exigía mucho de mí, muy estresante. Empecé cargando cassettes y así, asistente de edición, y después fui ascendiendo hasta quedar como asistente del director de producción de noticias, que era el jefe de los productores de los noticieros. Okay. Entonces hacíamos grandes coberturas. Y era un trabajo sumamente estresante, porque no había espacio para el error, ¿no? Claro. Es decir, había mucha exigencia de sacar las cosas bien, las olimpiadas, los mundiales, las elecciones, las visitas papales, los temblores, todos los catástrofes naturales, cualquier evento que fuese como nacional o internacional destacado, nos tocaba cubrirlo. Entonces era llevar toda la logística, toda la parte de la organización, de la producción, de que salieran todas las señales simultáneas, en vivo, desde lejos, etcétera. Y me fui acabando el estómago, ¿no? Y llegué a tener que internarme para una cirugía de estómago, porque ya tenía el esófago a punto del cáncer, ¿no? Por estrés. Entonces sí llegó un momento que yo dije, no quiero esta vida. Ya era muy, muy pesado para mí, vivía muy cansada, muy estresada. Yo realmente nací en la Ciudad de México, pero crecí en la ciudad de Querétaro. Al año
de vida me vine a vivir acá y hasta los 23 años. Después me fui 12 años a la Ciudad de México. Estuve 6 años soltera, 6 años casada. Entonces en esa inter trabajando en la televisión, pues me casé. Y cuando ya quería ser madre, pues decidí salirme porque me estaba costando de hecho embarazarme y también decía, pues con este trabajo no voy a poder ser mamá, y realmente yo sí quería ser mamá presente, no quería tener un hijo para tenerlo en la guardería. Claro. Yo estaba, entiendo a las mamás, ¿no? Que los meten a la guardería por necesidad y por muchas cosas, no es que yo esté emitiendo un juicio, pero yo quería buscar la manera de poder conjuntar lo laboral con la maternidad para pues estar presente, porque yo tuve de alguna forma sí padres presentes. Y entonces no quería abandonar a mi hijo, ¿no? Así, y enfocarme totalmente en el trabajo. Entonces, pues, primero pedí una licencia para terminar la maestría en análisis político y medios que había dejado trunca. Y en ese inter, pues yo quedé embarazada, pero perdí al bebé. Y fue justo cuando yo retomo la maestría que me invitan. Bueno, yo empiezo a dar clases en la universidad y me invitan a un grupo de meditación hindú en el bosque de Tlalpan. Entonces ahí empecé a practicar, y cuando tengo el aborto, pues que fue muy doloroso para mí que ocurriera, pues ya estaba como, no tenía ganas de ir a meditar, no quería ir al grupo, ya no quería seguir, y mi maestra me dijo, es cuando más tienes que venir. Claro. Entonces, digamos que me fui adentrando mucho más, me ayudó a salir de la tristeza y del duelo que estaba yo pasando en ese momento, el meditar. Me involucré tanto que empecé una práctica cotidiana, diaria. Y bueno, como era meditación hindú, pues hacíamos mantras, visualizaciones y muchas técnicas que manejan los hindús en cuanto a la meditación. Pero encontré también un camino espiritual, ¿no? O sea, como que me había perdido de la espiritualidad, ya no sabía muy bien cómo vivir la espiritualidad, y regresar comenzar a meditar me hizo regresar un poco a poder conectar como con esa idea de ser divino que había en mi mente, y me dio muchas herramientas de resiliencia, de conciencia y de crecimiento personal, y pues empezó a haber como un gap entre un espacio entre el que en ese entonces era mi marido y yo, porque pues yo empecé como a cambiar mi frecuencia, mi energía, mi conciencia, mis pensamientos, y ya no empatábamos, ¿no? Y también pues ya yo padecía bastante violencia por parte de él, sobre todo pues verbal, psicológica, inclusive pues en algún punto que se dio una violencia que yo dije, ya no puedo como permitir esto, pues me separo temporalmente y me dedico a meditar, y me meto en la meditación, y pues fui haciendo como que fue un medio para ir haciendo conciencia de mis heridas, de mi manera de tratarme a mí misma, por qué estaba yo viviendo violencia. O sea, me cuestionaba mucho por qué. Mi maestra de meditación decía, tú creas tu realidad, entonces ¿qué hay de violento en ti? Está produciendo violencia afuera, y a mí no me hacía sentido lo que me decía, pero con el tiempo y meditando y mantrando me di cuenta de que yo había sido muy violenta conmigo misma, en el trabajo, que no comía mis horas, que me exigía. Y bueno, pues entonces fui haciendo conciencia de que estaba con alguien que ejercía violencia, porque yo ejercía violencia conmigo, digamos cada vez menos, pero la había ejercido mucho tiempo. Entonces fue trabajar mucho desde adentro, como pues no puedo cambiarlo de fuera, pero sí lo de adentro. Wow, Rocío. Entonces, me pues atrapaste bueno, desde el inicio con tu historia, me parece increíble, y creo que además has abarcado tantos temas en un momentito que nos empezaste a contar tu historia. Te quiero hacer algunas preguntas y nos sigues contando. Por supuesto. Una pregunta que me surgió es cuando estabas viviendo el estrés que estabas viviendo, que estabas sometida en el trabajo obviamente tu trabajo sí es de los trabajos más estresantes que hay, trabajar en la tele, en noticias, o sea, son capas de complejidad ahí del estrés. ¿Tú encontraste alguna manera del manejo del estrés estando ahí adentro o simplemente te fue comiendo? Sí, bueno, a mí el estrés no tenía ninguna herramienta para manejar el estrés, definitivamente que no. Yo empecé a experimentar mucho insomnio, empecé a tener mucho cansancio, problemas de mucha fatiga. Yo estaba fatigada 24/7, estaba en burnout, como le llaman al estrés crónico e intenso. Y pues no, o sea, yo sentía que lo que vivía ya no era una vida,
¿no? O sea, recuerdo que teníamos un perrito y entonces salíamos a pasear al perro, yo me llevaba una colchoneta y me tiraba en el pasto y me dormía mientras el que en ese momento era mi esposo le aventaba la pelota al perro. O sea, yo estaba así arrastrando la colchoneta por todos lados, no sabía cómo gestionar eso, ¿no? Pensaba que era algo pues inherente al trabajo, ¿no? Y pero también sabía que ya no quería vivir así, que estaba cansada de eso, pero también mi creencia, ¿no? De que tengo que trabajar muy duro para tener dinero, ¿no? Sí. Y para ser alguien, ¿no? Hay esta creencia de, nos venden esta idea de que para ser alguien tenemos que trabajar y generar un montón, porque si no, no valemos, si no producimos, no valemos. Y me imagino que parte de ese estrés fue lo que no te permitió embarazarte. ¿Tuviste muchos temas para poder quedar embarazada? Sí, tuve bastantes, sí, de hecho yo tenía miomas, luego pues cuando me embarazó la primera vez yo me sentía fatal, sentía mucho cansancio, me costó creo que como 1 año y medio, 2, poder lograr embarazarme. Yo creo que mucho tenía que ver con el estrés que ya había en mi cuerpo. El estrés y el cansancio. Sí, o sea, el cuerpo sabe que no es seguro traer a un ser humano si hay estas hormonas de estrés, cortisol, adrenalina crónicamente elevadas, porque entonces por eso se inhibe la ovulación, ¿no? Porque obviamente el cuerpo biológicamente dice, allá afuera está pasando algo muy malo, porque este cuerpo está estresado constantemente. Entonces puede ser que haya una glaciación, que haya un ataque de leones, que haya algo que está pasando, que no es seguro tener una cría, ¿no? Es prácticamente imposible. Sí, fíjate que eso no lo había pensado así, pero sí, efectivamente, yo creo que esa era una de las razones, la razón principal por la que yo no quedaba embarazada. Es una de las razones por las que muchas mujeres en la actualidad tienen alguna complicación de fertilidad, el estrés crónico, y es algo que nos está comiendo y que no lo hablamos tanto, y que de pronto la medicina creo que peca de querer explicar todo por medio del estrés, pero sí es una realidad que grandes temas de fertilidad, tanto en hombres como en mujeres, tienen que ver con el estrés crónico, totalmente. Y otras cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, esto es algo muy principal. Entonces, sí, adelante. Empiezas a practicar la meditación, esta práctica hindú, la empiezas a practicar a partir de la pérdida de tu bebé, si entendí bien. Y eso, empecé unos 2 meses antes. Ok. Y eso te ayudó a salir o a enfrentar esta terrible pérdida, ¿sí? Así es. Así fue como yo me enganché con la meditación. Ok. Para mí la meditación también es algo tan especial. Yo me enganché con la meditación justo cuando me divorcié del papá de mis hijos. A mí alguien me dijo, tienes que hacer yoga, tienes que meditar. Y como yo estaba realmente deprimida y estaba realmente pasándola muy mal, a mí sí me decían, úntate esto en la cabeza, yo iba y me lo untaba. O sea, estaba pasándola realmente muy mal. Y sí, y di por casualidad, porque muchas veces también creo que buscamos alternativas y no damos con la alternativa correcta, pero di con una maestra de yoga que practicaba yoga, ninguna yoga específica, simplemente decía el yoga es yoga y aquí vamos a practicar, ¿no? E incluía muchas meditaciones hindús y muchas meditaciones también en movimiento, y a mí ahí me enganchó. Obviamente yo no soy instructora, ¿no? He practicado meditación a lo largo de mi vida y sé los grandes beneficios que tiene, pero me parece tan clave hablar de la meditación ante una pérdida gestacional, tan clave hablar de la meditación ante una pérdida y un duelo de separación, tan importante en estos momentos. Y luego cómo lo hilas con la violencia, me parece impresionante, ¿no? Como darte cuenta a través de la meditación que estabas viviendo violencia ejercida desde ti a ti misma. ¿Cómo fue ese trabajo? Sí, es impactante. Ese descubrimiento es impactante, la verdad. Sí, bueno, y eso es apenas el principio, porque ahí les va lo que sigue. Venga. Todavía se puso más complicado todo. Bueno, yo después de que me separo, vamos juntos a un retiro de meditación, regresamos, pues él como prometiendo ya no ejercer violencia y demás. Yo me embarazo y los primeros 5 meses todo fluyó bien, pero bueno, también justamente hice mucha conciencia previo, unos meses antes de embarazarme, trabajar mi energía femenina. Una forma de trabajo en la meditación hindú es trabajar con la energía femenina y masculina.
Y entonces yo trabajé buen tiempo con mi energía femenina también para poder, pues sí, o sea, sanar mi cuerpo y estar en la disposición de embarazarme. Y una que recuerdo mucho es haber hecho 108 postraciones y diciendo 108 nombres de la divinidad femenina. Entonces, recuerdo esa técnica o esa sadhana, que son como tarea espiritual le llaman, pues me acuerdo que me hizo, que me lloraba y o sea, como que hice un trabajo muy fuerte de mover la energía. Y bueno, después de eso yo quedo embarazada y pues igual podrían quererme o no, pero sí, cuando yo me quedo embarazada sabía yo perfectamente que mi hijo iba a ser hombre y yo tenía diálogos con mi hijo en meditación. Qué lindo. O sea, yo hablaba con él y él me dijo que sí, que él era niño, que estaba muy contento de venir a la tierra, estaba muy contento y demás. Y yo tuve como, pues sí, iba a sesiones de meditación. Nosotros nos repartíamos una bendición hindú que se llama Diksha, y mi hijo recibió muchos dikshas en la panza, ¿no? Estando en el vientre de mis compañeros, porque ya todos nos habíamos vuelto Diksha givers, y entonces todos nos compartíamos esta bendición. Pero bueno, al 5º mes yo me enfermo, empiezo con presión alta, empiezo a presentar signos de preeclampsia y diabetes gestacional, y entonces empiezo a hacerme estudios en perinatología, y cuando voy a la primer consulta con mis estudios, pues ya no me dejan salir. Y me dicen, estás muy grave, tienes las proteínas muy altas, tienes la presión alta y ya no puedes salir de aquí, te vamos a internar. Eso, 5º o 6º mes de embarazo, ¿no? Eso fue en el 6º mes, Okay. justamente. Justo estaba yo cumpliendo 6 meses cuando me ingresan. Y bueno, pues estuve ahí una semana más o menos, pero cuando yo ingreso llegaron eminencias del hospital a decirme, usted no va a mejorar, usted no va a salir hasta que le saquemos a su hijo, usted está muy grave, nada la puede alterar. Si a usted la alteran mínimamente, se puede morir, le puede reventar el cerebro y se puede morir. Qué encantadores. Pues tiene que tener... Sí, no, porque iban con una preocupación genuina de... Okay. Usted no está, o sea, no puede tentar al destino, ¿no? O sea, es como... Okay. Nadie puede venir a darle malas noticias, la tienen que tener tranquila y usted aquí se va a quedar. O sea, como para que yo tomara con seriedad la situación. Entonces, pues 2 doctores fueron conmigo, uno me acuerdo, eminencias del hospital, a decirme, usted no va a mejorar. Y curiosamente esa semana llega el papá de mi hijo y me dice, oye, ya quebró la empresa. Él se había endeudado con las tarjetas de crédito de una manera absurda, entonces ya no había ni para pagar la renta. ¿Cómo? Y llegó a darme esa bonita noticia a la mitad de la semana, ¿no? Justo cuando te dicen no reciban malas noticias. Y dicen, ahí te va chingadazo. Ahí va, exacto. Entonces yo recuerdo haber hecho la reflexión de decir, bueno, a ver, yo no puedo cambiar el mundo de afuera, porque inclusive yo daba clases, entonces pues renuncié a las clases que estaba dando, o sea, tuve que dejar mi trabajo porque estaba muy grave. O sea, me decían, no puedes trabajar, o sea, tienes que estar en reposo. Y estando en el hospital, pues ya decía, bueno, pues yo no puedo resolver lo económico, no puedo resolver nada afuera, y lo que sí puedo es trabajar lo que hay adentro. Y entonces yo me puse a meditar y dije, pues lo que me queda es, leía o meditaba, y entonces dije, pues voy a meditar porque de eso depende mi vida y la de mi hijo. Si yo no me calmo, pues nos vamos a morir, o dejo huérfano al niño, o el niño se muere, o nos morimos los dos. Esto es muy, muy delicado, y mi hermano, que es pediatra, me lo decía, estás en una situación sumamente delicada. Pues entonces yo medité tanto que pues a la semana me dieron de alta. ¿Cómo? Con una preeclampsia así es rarísimo dar de alta a una paciente. Ya no tendrías preeclampsia, supongo. No, o sea, sí tenía, o sea, la preeclampsia no se quita porque es un rechazo a la placenta, es una condición que ya el cuerpo tiene, al menos para ese embarazo. Es decir, estaba esa condición ahí, pero yo había logrado que pues me estabilizaron, obviamente también con medicamentos, porque estuvieron midiendo ese medicamento, otro, hasta que ya encontraron como una fórmula, y yo tomaba 2 medicamentos para regular la presión y lograron estabilizarme, pero yo creo que también pues ayudó la meditación. Yo siempre he dicho, la meditación salvó mi vida, porque si no hubiese sabido meditar, quién sabe si yo estaría aquí hoy hablando con ustedes, con todo lo que se venía en ese momento, porque yo venía también de una relación complicada ya. Entonces justo salgo y al día siguiente el papá de mi hijo pues se pone muy violento, por una tontería empieza a discutir, y entonces me empieza a gritar y amenazar y insultar. Yo me acuerdo que le pedí ayuda a mis ex-suegros para que lo sacaran de la casa, le llamaran para que se fuera,
Y en ese momento que se salió, yo me salí de la casa y me fui a vivir con mis papás a Querétaro. Me fui a quedar con ellos el resto del embarazo porque dije, O bueno, sea, sí te está bien que soy fugaste. zen, pero me fugué, literal, así agarré mis cosas, dije, pues, el resto del embarazo lo paso en Querétaro, no puedo seguir aquí porque con todo y que estoy meditando, pero tampoco puedo, pues no soy de palo, no puedo estar con un hombre que está violentándome. Entonces me salí y llegué al octavo mes. Y creo que no, el mérito no solo es mío de la meditación, sino que tuve una red de apoyo. Mi mamá pues se la pasaba picando verduras, pero yo tenía que comer no sé cuántas porciones de verduras al día, tenía restringida la sal, el azúcar, tenía que comer solo ciertas frutas, no podía pasarme de ciertas porciones de carne y de carbohidratos y demás. Y tuve también una maravillosa maestra de yoga Iyengar, que me ponía unas posturas para abrir el pecho y toda esta parte. Y tuve 2 maestras de yoga que me ayudaron y una psicóloga que eran mis vecinas y me dieron todo el apoyo que yo necesité en ese momento, el apoyo de mi familia. Gracias a toda esa red de apoyo, pues fue que yo llegué al octavo mes casi una semana, pero ya me habían advertido, cuando cumplas 8 meses, en la siguiente consulta tienes que quedarte ya en la Ciudad de México porque no puedes estar tan lejos. Si se te sube la presión, ya no llegas. Entonces, justo lo que me pasó fue que un día antes de mi consulta se me sube la presión, pues porque yo no quería volver a la Ciudad de México y no quería quedarme con el papá de mi hijo. Entonces se me sube la presión, me lo controlo con medicamentos y al día siguiente veo que se sigue subiendo, entonces nos vamos y llegando mi mamá me mide y me dice, no, pues tienes la presión alta, vámonos a urgencias. Entonces, estando en urgencias, me canalizan, ya pues estaban ahí monitoreándome. Y yo llevaba ahí, no sé, una hora y media, qué sé yo, y de repente empieza al monitor a sonar y a subirse la presión, y se subía y se subía y se subía. O sea, yo no entendía cómo es que se estaba subiendo así de la nada, yo estaba en reposo. Y entonces, pues los médicos empezaron a entrar y salir y corriendo, y yo pues vi que se subía la presión y dije, bueno, pues creo que aquí ya quedé. Estaba sonando como una alarma, ¿no?, en el monitor, y yo entendí pues que estaba a punto de entrar en eclampsia. Entonces, pues tengo un líquido, no sé, algo, me inyectan, ya estaba yo canalizada, que yo sentí mucho calor y pues, me bajaron la presión de golpe. Yo vi cómo bajó hasta los suelos, y ya que pasó la emergencia, se acercaron los médicos y me dijeron, ya le vamos a sacar a su hijo, ya mire, ya pesa 2 kilos, ya podemos, 2 kilos 200, porque digo, cuando me internaron la primera vez mi hijo pesaba 900 gramos, ¿no? Entonces ya tenía un peso más razonable. Me dijeron, y ya le vamos a sacar a su hijo, ¿no?, porque usted ya está pues como en el borde, ¿no? Y pues bueno, pues ahí fue cuando que vi pasar mi vida. Estaba mi mamá al lado, me acuerdo, y yo pues vi así, pensé, ¿no?, ya me voy, pero no, o sea, afortunadamente esto ocurrió estando en urgencias, y quizás ahí yo solté todo también, no sé. Y bueno, la cosa es que pues me hacen la cesárea de emergencia, y yo acabo en terapia intensiva muy grave, y entiendo que todavía estaba yo con el riesgo de entrar en eclampsia también, porque sí, eso es posparto también, sí. La preeclampsia se puede ir hasta el posparto y puede seguir teniendo ese riesgo de eclampsia. Y la eclampsia, bueno, es un fallo mayor en donde ya convulsionas y es una cosa... Exacto, yo creo que la presión estaba subiendo al grado de que si no la paraban, pues yo iba a empezar a convulsionar, sí, ¿no? Entonces, cosas que pues yo tenía recuerdo tener una enfermera 24/7 y sobre todo en la noche sentada frente al monitor toda la noche. No sé qué estaban esperando, de que yo de pronto empezara con alguna cuestión en los signos vitales, que tenía que estar alguien sentado frente a mi cama toda la noche. Eso pasó como 2 o 3 noches seguidas. Y mi hijo en el cunero, mi hijo afortunadamente, a pesar de todo el sufrimiento fetal que tuvo, pues tuvo algunas secuelas, pero muy leves, afortunadamente. Me decían, su hijo está muy bien, usted tiene que echarle ganas. Pues no lograban estabilizarme la presión alta, y pues con todo y presión alta me pasaron ya después como de 4 días a piso, y me llevaron a mi hijo para ver si eso me ayudaba pues a calmarme, y me tuvieron que dar de alta con la presión alta en ese momento, y medicamentos, yo me tuve que quedar una semana. Y medicamentos, casa, sí. ¿no? Sí. Sí. Sí, seguía tomando medicamentos, y me dijeron, tiene que regresar en una semana a hacerse de nuevo estudios, tenía que llevar la orina y demás, tomarme sangre, estudios de glucosa y demás. Pero bueno, justo un día antes de la consulta que yo tenía para ver si me daban de alta,
yo estaba, pues estuve una semana con mi mamá cuidándome un poco, pero ella tuvo que regresarse a Querétaro y el papá de mi hijo ese día no llegó a dormir. Y entonces, pues llegó al día siguiente con cara de culpa y bueno, me ayudó a bañar al niño y demás y se fue a hacer una llamada y me dijo, voy a hacer una llamada. Y yo me quedé amamantando a mi hijo, pues no sé, como pensando, me quedé como así, simplemente como pensando nada más y de pronto recuerdo haber escuchado así muy clarito en mi oído una voz que me decía, párate a escuchar. Él estaba hablando por teléfono, entonces se me hizo muy extraño, pero pues me paré, puse el oído en la puerta y escuché que él estaba hablando con otra mujer y que estaba diciéndole que la quería ella y que quería estar con ella. Wow. Entonces yo, pues dije, como estaba amamantando a mi hijo, no quise no dejé que mi reacción subiera en ese momento y terminé de darle de comer, lo arropé y pues me armé de valor para correrlo y decía, ya se acabó, o sea, vete de aquí, no quiero que estés más aquí, pero ¿qué escuchaste? Pues lo suficiente, vete, ¿no? Entonces, pues hizo todo, así una tras otra, hizo todo para acabar y reventar el matrimonio que teníamos, se fue y yo pues al día siguiente tomo la determinación esa noche de mudarme a Querétaro, de mudarme con todas las cosas que había en ese departamento, que era rentado y que por cierto ya íbamos a entregar porque no había cómo pagar la renta. Y yo me mudé a Querétaro. O sea, al día siguiente yo pues llego con la ayuda de mis exsuegros, llego a Querétaro. Pero con tu bebé chiquitito. Y con mi bebé de 12 días de nacido. Sí, o sea, yo me separo del papá a los 12 días y evidentemente pues llego a Querétaro pues con una mano adelante y otra atrás. A casa de mis padres, después de 12 años de vivir independiente sola y demás. Qué fuerte. De haber viajado por el mundo, de haber hecho un montón de cosas y caigo con ellos y sin un quinto, el coche se lo quedó él, entonces yo no tenía trabajo, no tenía coche, ya no tenía pareja, ya no tenía casa, ya no tenía mi vida, ya no tenía mis amigos, o sea, fue un duelo masivo, ¿no? Pesadísimo. Y el mejor consejo que me dieron en ese momento, me lo dio una tía muy querida, mira, ponte un horario para llorar, ¿no? Y llora todos los días hasta que ya no necesites llorar. Entonces, me acuerdo que yo, pues sí, justamente me acuerdo a las 5 de la tarde, mi hijo dormía una siesta, entonces yo ponía mantras y ponía un mantra para soltar y dejar ir y demás, y un mantra para sanar, y entonces lo cantaba y yo lloraba todos los días de 5 a 6. Y eso me permitió ir elaborando un duelo más mal que bien, digo, no era lo mismo que ir a terapia, pero pues no podía en ese momento pagar una terapeuta, sí tenía una psicóloga apoyándome un tiempo que después falleció, o sea, solo me apoyó 2 meses, pero pues me apoyé mucho en la meditación en ese momento y después a los 3 meses llevo a mi hijo a un protocolo para niños que tuvieron sufrimiento fetal que está aquí en Juriquilla, en la UNAM. Lo llevo porque mis exsuegros me recomiendan llevarlo porque lo ven mal a mi hijo, ¿no? Entonces me dicen, mira, no te preocupes, si no lo aceptan es que está bien. Y entonces pues le hacen las evaluaciones y demás y me dicen, cumple con todo para entrar. Pues entró. Y yo tenía que hacerle masajes 3 veces al día, terapias 3 veces al día durante un año, para que él no tuviera secuelas y para que él, utilizando la neuroplasticidad de su cerebro, pues pudiera gatear a tiempo y caminar a tiempo y no tuviera secuelas ni de atención, ni cognitivas, ni motoras. Fue lo que me sacó de mi depresión, ¿no? De alguna forma. Enfocarte en eso totalmente. Oye, pero ¿cuáles eran las secuelas o qué fue lo que identificaron sus abuelos? Bueno, en el caso de él fue bajo tono muscular, tenía los ventrículos ligeramente aumentados, pero sí tenía bajo tono muscular. Y en ese momento todo lo que el desarrollo a su edad debía que tener no lo tenía, es decir, no giraba la cabeza, más adelante pues, le costaba mucho voltearse, lo que los bebés de cierta edad ya deben hacer, el sentarse solo, gatear, todo eso pues yo le tuve que enseñar y ponerlo una y otra y otra y otra y otra para que lo pudiera hacer, ¿no? Sobre todo, pero lo que le quedó ya al final como secuela fue el bajo tono muscular. El neuropediatra me lo dijo así, mira, de todos los males que pudo haber tenido, por ejemplo, de aprendizaje cognitivos, que le costara trabajo aprender en la escuela, no lo tuvo. De atención tampoco tiene déficit de atención, tiene solamente una secuela neuromotora que en el caso extremo pudo haber tenido parálisis cerebral y en el otro extremo está tu hijo, o sea, de los males el menor. Claro, pero me parece muy interesante cómo la vida te fue llevando hacia, de verdad, tener un único recurso que era la meditación.
después viene como todo este enfoque a poder sacar a tu hijo adelante, pero como en esos momentos en donde hasta tenías una psicóloga, la psicóloga se murió. Me parece increíble, o sea, Sí. se muere la psicóloga y es ¿qué me queda? La meditación. Es como, ¿qué me queda ahí estando en el hospital, con reposo, sin poder controlar nada de lo que está afuera, no te puedes estresar? Pues leer y meditar, ¿no? O sea, cómo la situación te fue llevando hacia allá me parece increíble. Y liberarte de tu pareja, bueno, del papá Sí. de tu hijo, O sea, ese paso fue, creo, fundamental. Y es en un momento muy crítico, porque yo igual me separé en un momento crítico, no crítico como tú, pero también mi hija nació de 29 semanas, en fin, tuvo un montón de problemas, estuvo en el hospital y justo me separé saliendo del hospital. O sea, a los pocos días de salir del hospital, también por una infidelidad. O sea, sabes, como un cuadro muy, muy similar. Qué curioso. Y Ajá. entiendo perfecto el duelo que eso implicaba, ¿no? Yo también estaba en una situación económica difícil, estaba en casa de mi mamá, o sea, pasaron cosas muy similares, me identifiqué con tu historia en muchos momentos y el hecho de que hayas podido tener esta herramienta de la meditación y de todo lo que conlleva, ¿no? Porque has hablado de varias cosas que tienen que ver con los mantras, que tienen que ver con el hinduismo, con también generar grupalmente, ¿no? O sea, como tener tu grupo de meditación. ¿Cómo le diste seguimiento a eso? Digo, una vez que tu hijo, dijiste que te dedicaste 1 año en esas terapias, ¿no? En ese protocolo que pudiste ingresar. ¿En paralelo seguiste meditando? ¿Cómo fue ese camino después? Pues mira, mi hijo estuvo en ese protocolo 9 años. Egresó apenas el año pasado. Es un protocolo fantástico, la verdad. Entramos gracias a que mi ex suegro, pues él es biólogo de la UNAM y había trabajado con la doctora Talia Harmony, que ella es la que inició este protocolo y que pues tiene, no sé cuántos bebés, pero ha sacado adelante muchísimos niños que pudieron haber tenido secuelas muy graves y que pudieron haber terminado con discapacidades muy serias, y que es gracias a estas, este protocolo, esta serie de terapias que reciben los niños, que les ayudan a tener una vida prácticamente normal, ¿no? O sea, porque eran terapias cognitivas, de atención, de inteligencia, de lenguaje, neurohabilitación, psicología para padres, psicología para los niños, y los masajes, que era un método, le llaman método Katona. Entonces eran primero unos masajes para inducirle el hambre, porque mi hijo tenía, aparte, la mayoría de los niños tienen restricción del crecimiento y no comen, entonces necesitan subir de peso, porque si no los ejercicios los bajan fácilmente de peso y entonces no alcanzan el desarrollo tampoco. Durante un año sí tuve que hacerle 3 veces al día terapias, y luego ya al siguiente año eran 2 veces a la semana, y digamos que pues los primeros 4 años y medio vivimos con mis padres. Para mí fue muy difícil regresar a casa de mis papás, y en realidad es que yo profesionalmente no estaba ya buscando demostrar nada. Yo ya había estado trabajando en la televisión y ya había hecho de todo, y realmente dije, bueno, yo profesionalmente ya no siento que tenga que demostrar nada. Me gustaba mucho la docencia, así pues empecé a dar clases de ciertas horas, iba yo a dar clases a la universidad. Estuve trabajando en la UVM, en la Anáhuac, en la UAC, y pues eso me permitía pues estar presente con mi hijo, pero tampoco me daba los ingresos para yo vivir independiente, ¿no? Y yo no creía que pudiera llegar a vivir independiente hasta que mi hijo fuera muy mayor. Pero bueno, todo se fue conjuntando, que en algún punto pues creo que tengo unos puntos en Infonavit y me puedo salir de casa de mis papás, porque la verdad la relación en casa con mi mamá era muy, muy complicada. Y yo quería tener un hogar y tener mi propio espacio, y entonces pues justamente me logro mudar a este lugar. 2 años antes de mudarme me voy a una plática de una escuela que yo sabía que enseñaban meditación, entonces yo quería meter a mi hijo a una escuela donde enseñaran a meditar, y yo conocí a la directora, entonces fui a la plática, la directora se acordó de mí y le comenté que se me hacía muy interesante que enseñaran a meditar porque yo era maestra de meditación. Entonces ella me dijo, oye, pues yo estoy buscando una maestra, ¿por qué no mandas tu currículum? Y empecé a trabajar en un Evergreen secundaria, pues que enseña inteligencia emocional y meditación, y ahí fue cuando pues di un giro, digamos, en mi carrera, y dejé de enseñar producción de televisión y de radio y política a enseñar a meditar. ¿Qué te parece, Rocío, si cerramos para un segundo programa? ¿Te parece bien? Claro que sí, Manuel, claro que sí, Ariel. No se pierdan la segunda parte, por favor. Sí, claro, porque además esto es apasionante. Hasta luego, por lo pronto. Muchas gracias. No nos despedimos, claro ¿no? Sí, gracias. Claro que sí, gracias.
Todo el equipo que participamos en la realización de Aquelarre Lunar les damos las gracias por acompañarnos, invitándolos a escuchar nuestra próxima emisión y si les gustó, a recomendarnos, ayudándonos a crear una onda expansiva que lleve la voz de nuestras invitadas a quienes trabajan activamente para construir una sociedad más justa e igualitaria. Nos escuchamos en el próximo Aquelarre Lunar. Le agradecemos al Espacio Odisea en Valle de Bravo, Estado de México, el facilitarnos un espacio para la grabación del programa.